buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio con la clase de computación. Como recordarán, subí un video hace algunos días donde comenté que íbamos a estar realizando clases de manera virtual. Esto con la finalidad de aportar, ayudar a la comunidad estudiantil. Como sabrán, actualmente hay escuelas que ya están trabajando de manera presencial, hay algunas que todavía no. También algunas de ellas lo están haciendo de manera híbrida, es decir, están trabajando algunos días sí, algunos días no, o algunos compañeros docentes llaman a sus alumnos para trabajar de manera híbrida. ¿Qué quiere decir? Es decir, trabajan un día con 2 grados, otro día con 2 grados y así sucesivamente. Entonces, la finalidad de este video es pues meramente educativo, es con la finalidad de aportar un poquito más a la comunidad estudiantil, y la clase de hoy se trata de la materia de computación. Para ello vamos a dar inicio con una pequeña introducción. La computadora pues obviamente es algo fundamental, ya no es un lujo tener una computadora, sino que es una necesidad, y sobre todo con este tema en la actualidad que estamos viviendo, de este virus que desafortunadamente nos ha obligado a estar en casa, obligados a estar recibiendo clases virtuales, trabajos, etcétera, desde casa. Entonces, para ello, la computadora cuenta con algunos componentes principales, los cuales se muestran en pantalla y los cuales se los hago mención. Bien, una computadora como tal, sus principales componentes son el CPU, o también conocida como torre. CPU, niños, para que vayan tomando nota, que significa en español unidad central de procesamiento, es decir, es el cerebro donde se tiene toda la información, el disco duro, y donde con él vamos a poder hacer trabajar al resto de los componentes. También contamos con el monitor o la pantalla, que es como si fuese una televisión. Bueno, aquí se muestra una pantalla donde actualmente ya se trabaja con LCDs, y con ello pues podemos también ver la pantalla, ver lo que estamos proyectando desde el CPU. También es importante mencionar que se necesita un teclado para poder escribir, para redactar nuestros textos, y para poder en el teclado contamos con todo el abecedario y números, así como algunos signos que también se utilizan para escribir al momento de estar redactando un texto o una investigación. También contamos con un mouse, con un ratón. El mouse o ratón en inglés, se utiliza pues para hacer los movimientos, para saltar entre páginas, y este mouse o este ratón cuenta con 3 botones principales. Uno, lo que es el primero, en el centro tenemos el scroll, que es la ruedita que hace que nosotros podamos dirigirnos arriba o abajo cuando estemos haciendo una investigación o cuando estemos navegando en cualquier página de internet, ya sea en Facebook, ya sea en Google, en cualquier página de internet. Se llama scroll, esa ruedita que ustedes han visto en alguna ocasión en el mouse o ratón, se llama scroll. Tenemos 2 botones, que es el botón izquierdo, el que más se utiliza es el botón izquierdo cuando seleccionamos algo. También contamos con el botón derecho. Este también es utilizado para, en algunas ocasiones, podamos hacer algún copy paste o copiar y pegar, ¿sí? Y bueno, también contamos con las bocinas. Bueno, estas no son tan necesarias, pero algunas personas optan por estar escuchando música y también pueden poner sus bocinas. Estas son las partes más importantes que debemos de conocer de la computadora, puesto que con ello podemos hacer que esto funcione. Podemos darnos cuenta de que con ello tenemos imagen, tenemos velocidad, y bueno, se compone de más cosas. De entre ellos son cosas interiores que van todos dentro de la torre o dentro del CPU. Bien, estas son las partes, los principales componentes. Pasamos ahora a lo que son también software. ¿Qué es el software? La computadora, para que pueda trabajar, no solamente requiere partes físicas, sino también requiere un software. Un software, como lo menciona el texto que aquí estamos presentando, es el sistema operativo, el sistema informático con el cual se puede acceder. Es decir, todo lo que conocemos nosotros, Word, Excel, PowerPoint, incluso Internet, Acrobat, todo esto se le conoce como software. El software es lo que no podemos tocar, pero que hace que funcione nuestro sistema operativo. También los celulares cuentan con un software. El celular actualmente que tiene el Android, o la línea de Apple que tiene el iOS,
¿sí? Y también pues tenemos lo que son diferentes sistemas operativos. El principal, el más usado en la actualidad, o el más sonado y comercial, es el Windows. Pero también contamos con otros sistemas operativos, que es el Linux, que tenemos el Mac, ¿sí? Y bueno, aquí está el Apple también. Y entonces son varios sistemas operativos. De la línea de Windows ha cambiado, ha sufrido una serie de cambios. Se inició con el Service Pack, con el Windows XP, luego también Windows 2000, Windows Vista, actualmente Windows 7, Windows 8, y ya se está trabajando con la versión Windows 10 y 10.1. El software es el sistema operativo, repito, con el cual podemos trabajar de manera interna. Y bien, pasamos a lo que es el hardware, porque también tenemos el hardware, que justamente es prácticamente lo que decía al inicio de esta clase, donde son todos los componentes básicos, pero que además se cuenta con todo lo interno que tiene una computadora. El hardware no es otra cosa más que las cosas físicas, lo que podemos tocar, es decir, un teclado, un mouse, el monitor, todo lo que tiene forma de que nosotros podamos tocar, incluso las impresoras, el escáner, el procesador que está dentro de una computadora, ¿sí? La torre, el CPU, todo lo que mencioné, a esto se le llama hardware. Es el conjunto de dispositivos que hacen que pueda funcionar una computadora. Bien, de la mano entonces el hardware y el software van a hacer que nuestra computadora funcione de manera correcta. Esto va a depender también del software que tengamos instalado en nuestro equipo, porque la forma de trabajo, las plataformas que manejan los hardware, la mayoría son amigables, pero sí algunas son más dificultosas para que puedan utilizar que otras. Sin embargo, todos los equipos de cómputo o los celulares, los dispositivos móviles que utilizamos hoy en día, son de una plataforma amigable que con práctica podemos ir aprendiendo. Pero realmente cuando en clases nos piden una investigación, cuando nos piden un trabajo que tenemos que realizar, una tarea, muchos no sabemos y tenemos que ir a un ciber, tenemos que ir con el amigo, con el familiar que ya sabe más. Pero qué más que nosotros poco a poco vayamos aprendiendo de la computadora. La computadora es elemental para que nosotros la podamos utilizar en cualquier ámbito. Es necesario, repito, con este tema de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, necesitamos conocer el manejo de la computadora al 100%. Entonces, nuevamente repito, aquí tenemos las partes de la computadora que es indispensable que conozcamos. 4 partes fundamentales, que es el monitor, la torre o CPU, el mouse y el teclado, que es lo fundamental. Posteriormente se conforma de lo que es el software, que ya acabo de mencionar. Ya dijimos que el software es algo que no se puede tocar, pero que es algo que hace que funcione nuestra computadora. Ya lo mencioné, puede ser paquetería como Office, dentro de Office está Word, Excel, PowerPoint, y también lo que es el sistema operativo principal, que ya sea Linux, Apple o Windows, ¿sí? Cualquiera de ellos es lo que más se utiliza en el software. Y finalmente, lo que mencioné al principio, el hardware, que justamente es todo lo que se puede tocar, todo lo que tiene un porqué está ahí, un mouse, un teclado, un monitor, un CPU, un disco duro. Esto es lo que hace el funcionamiento de la computadora de manera correcta. Perfecto, pues esta es prácticamente la introducción de lo que es una computadora. Claro, esto lo deben de conocer ustedes para que sepan cómo se maneja una computadora. Sí, también nos vamos a meter más a fondo qué hace cada tecla. En la parte de arriba del teclado tenemos varios. El teclado que se muestra aquí, tenemos varias teclas que a lo mejor no son conocidas para ustedes. Las letras, pues creo que todos la conocen, todos conocemos el abecedario, los números de igual forma, pero también tenemos teclas como son F1, F2, F3 y así sucesivamente, tecla inicio, tecla fin. ¿Qué hace cada tecla? ¿Qué hace cada tecla? ¿Por qué están ahí?
porque claro que si están es porque están por alguna razón, se utilizan para algo. Bien, entonces la siguiente clase que vamos a revisar, o el siguiente video, prácticamente como les comenté, lo vamos a hacer más corto, más dinámico, para que lo vean, para que se animen y para que justamente no se aburra la persona, el niño, cuando está recibiendo esta clase. Y de verdad, me gustaría que fueran muchos los que les pueda llegar esta información, ya que lo que tratamos es meramente educativo, informativo para ustedes y para que ustedes puedan aprender. Entonces, esto es el tema de lo que es la computadora, las partes iniciales. Más adelante veremos lo que son, ya nos vamos a meter a detalle con paquetería, que vamos a iniciar con el primer programa que se llama Microsoft Office Word, ¿sí? Bueno, por lo pronto hasta aquí dejamos este video y que tengan una excelente tarde.